dijo algo? Porque salimos nosotros y estaba así. Bueno, buenas tardes. Estaba esperando porque no veo que hay poca gente, no sé si es más o menos lo que está viniendo generalmente el teórico, pero bueno, son las dos, ya comenzamos, arrancamos. Se supone que hoy tendríamos que ver las fobias según Freud, ¿sí? Y la próxima clase, hasta donde yo tengo entendido, la angustia en la cama, ¿no? Esas serían las clases. Bueno, yo querría que me interrumpan sobre la marcha porque no estoy en contacto con ustedes, entonces no sé muy bien en qué andan las confusiones y malos entendidos habituales. Partamos de lo más esencial, lo más básico, que es diferenciar dos cosas que en una escuela ya la tienen súper sabida y diferenciada, que es la histeria de angustia, fobia, de la neurosis de angustia. Esa sería la primera idea elemental a tener en cuenta, ¿no es cierto? Las fobias en general eran archiconocidas cuando Freud comienza a trabajar. El tema es que tanto las histerias de conversión como las fobias son reorganizadas por el esquema que plantea Freud para la observación clínica, que es la división entre contenido manifiesto y contenido latente, ¿no? Es decir, lo que escuchamos en los pacientes es el contenido manifiesto y la causación de esa manifestación es el contenido latente. Si no diferenciamos eso, no podemos diferenciar ninguna otra cosa. Lo mismo vale para los sueños. Hay sueños que son muy desagradables, pero el contenido latente es placentero para comunicar. Entonces, en base a esa observación, Freud reorganiza las fobias, que ya eran conocidas, como les digo, y crea, en verdad, porque no también se lo utilizaba en plural, crea la neurosis obsesiva. ¿Sí? En el ambiente de la clínica psiquiátrica se hablaba de las obsesiones, ¿sí? En forma plural, desorganizada, y se hablaba de las fobias. Freud va a denominar a la histeroepilepsia, que era lo que estudiaba Charcot, histeria de conversión somática, y a las fobias la va a llamar fobia singular, histeria de angustia, ¿sí? Destacando el mecanismo en común que tiene la histeria de conversión y la histeria de angustia, que serían dos formas distintas de represión, ¿no? Que no sé si ustedes tienen presente, digamos, que eso es lo que vamos a ver ahora. Pero como les decía, para que esto sea posible, para que esta reorganización de las fobias sea posible, primero hay que tener en claro, siguen llegando, entonces partimos de lo más clínico. La manifestación principal de la que estamos hablando es justamente la angustia, ¿sí? ¿Sí? En un artículo muy temprano en su obra, Freud va a diferenciar, va a denominar, digamos, al igual que las neurosis obsesivas, les decía recién, no existían antes de Freud, solo existían las obsesiones en plural, y se confundían los delirios de contaminación, por ejemplo, de un paranoico, que fuese una fobia, ¿sí? Este plural. También antes de Freud no existía lo que él crea como síndrome de neurosis de angustia.
puedan diferenciar de angustia. Neurosis de angustia no es lo mismo que histeria de angustia. Esto es la primera base que tenemos que tener. La histeria de angustia es efectivamente la fobia, y la neurosis de angustia es un síndrome que Freud describe en un trabajo que se llama De la necesidad de separar de la neurastenia un síndrome como neurosis de angustia. Lo que es importante es que cuando yo de una categoría como la neurastenia separo una parte, la neurastenia que queda no es la misma que la que estaba antes. ¿Me entienden lo que digo? ¿Sí? Es decir, la neurastenia freudiana no es la misma neurastenia que había descrito antes que Bill. Bill es quien describe la neurastenia. Freud dice, hay que sacar de la neurastenia un síndrome que no es neurastenia, es el síndrome de neurosis de angustia. ¿Se entiende? La neurastenia freudiana queda más ajustada que la neurastenia de Bill, al sacarle estos cuadros que son fundamentalmente dominados por la manifestación de la angustia. ¿Sí? Efectivamente, este grupito de cuadros que Bill los había dejado adentro de la neurastenia no eran muy coherentes con el cuadro general de la neurastenia, que es un cuadro en el cual no domina la angustia, sino que lo que domina es justamente la astenia. Astenia es lo que sienten ustedes después de una borrachera, ¿sí? La resaca, digamos, cuando ustedes se levantan al otro día y no saben cuántas tazas de café pueden llegar a tomarse antes de que el sistema circulatorio y motor, sobre todo, se active. Astenia es tener todos los músculos blanditos, estar flojo así, eso es astenia. La neurastenia es un estado de origen psicológico, digamos, del mismo sentido, ¿sí? Asténico. Los neurasténicos tienen una serie de manifestaciones digestivas, dispepsia, toda comida les cae mal, tienen una serie digamos, de lo que serían síntomas somatomorfos, ¿no? En el sentido de que la digestión está dificultada, la constipación también es muy frecuente, etcétera, etcétera. Y esto dominado por un cuadro de astenia, ¿sí? La neurastenia del año 1890 que describe Bill es lo que actualmente se llama, con otro nombre, pero es la misma cosa, aunque hay toda una moda de las nuevas patologías, las patologías actuales, toda una moda, digamos, es lo que actualmente se llama trastorno de fatiga crónica en los manuales internacionales. Es la misma cosa. Estaba mejor la neurastenia, mejor descrita la neurastenia. Entonces Freud mantiene ese grupito, la neurastenia freudiana es más ajustada, más acostada aún, y separa esto que nos interesa que ustedes puedan diferenciar de la histeria de angustia. La neurosis de angustia son ataques de angustia que se desencadenan en cualquier momento, en cualquier lugar y ante cualquier estímulo. Y tiene también, por eso Bill los había mezclado, tiene también, fundamentalmente, manifestaciones somatomorfas, es decir, de forma somática. Esto es, fundamentalmente, palpitaciones, ¿sí? Aumentan la vasodilatación, ¿sí? Hiperpnea, comienzan a respirar rápido. Y un dato importante, porque la mayoría de los pacientes lo refieren, sensación de muerte inminente. ¿Sí?
Esto es lo que se define. Generalmente estos pacientes llaman en la actualidad, llaman a un servicio de emergencia, médico, o sea que los atienden un médico. Porque la sensación es de muerte inminente o de que tienen algún tipo de trastorno cardíaco o la taquicardia. Exactamente. Descrito por Freud hace más de un siglo, ahora es una patología de la modernidad de la actualidad. La neurosis de angustia o el ataque de pánico tiene justamente como característica es que, primero, la manifestación es fundamentalmente somatomorfa, ¿no? Es decir, el paciente siente un trastorno físico, orgánico, siente que se va a morir, que está teniendo un infarto, alguna cosa así. Y estos ataques de pánico, como le llaman los pacientes, o ataques de angustia, les dan en cualquier condición. Pueden estar solos o acompañados. Pueden estar en un lugar abierto o en un ascensor. Pueden estar en un zoológico o pueden estar en la facultad de psicología, ¿sí? Que es más o menos lo mismo, pero bueno. Exacto. La angustia no tiene condición. Esto es lo que va a caracterizar, sí, a la fobia. La fobia es una condicionalidad de la angustia. Entonces, la neurosis de angustia o ataque de pánico, ustedes dicen, bueno, le dio un ataque de pánico, un ataque de angustia en el ascensor, será claustrofóbico, ¿sí? Fobia a los espacios cerrados. No, después le da en una plaza abierta. Es decir, que la condición donde se va a desencadenar la angustia cambia. ¿Sí? En la fobia no, por eso hablamos de zoofobias. Zoofobias es fobias a los animales, a animales específicos, ¿sí? El caso que ustedes van a ver, el caso de Juanito, que es una fobia a los caballos, puede ser a los perros, puede ser a... Es muy frecuente las fobias a los pájaros, ¿no? Palomas. O podemos tener esto, agorafobia, podemos tener claustrofobia, ¿sí? Es decir, la fobia es justamente ante una situación específica. Una que es muy frecuente, pero que, bueno, es poco mencionada, es el vértigo. El vértigo es de la fobia a las alturas, ¿sí? Es decir, estas condiciones, estas situaciones, son las que desencadenan una angustia completamente desbordante, ¿sí? Para especificar esto, digamos, como estamos irradiados constantemente por los medios de comunicación, y ustedes son alumnos de psicología, se espera que ustedes no sean vulgares, digamos. Entonces, en la vida cotidiana le llamamos fobia a una serie de cosas que no son fobias. Ustedes pueden tener miedo a las cucarachas, pueden tener miedo a lo que sea, pueden tenerle miedo a un ascensor, suben en el ascensor y fuera, o de última suben por las escaleras porque tienen miedo al ascensor, pero eso no es una fobia, ¿sí? Una fobia, le llamamos así habitualmente, pero una fobia específicamente cuando, es decir, un estrés de angustia, cuando el paciente es sometido a la situación fobígena, ¿sí? Desencadena un cuadro neurovegetativo. Neurovegetativo. No sé si los que están cursando neuro tienen idea de lo que es. Es decir, todo el sistema basal del cerebro domina lo que es la tensión arterial, domina lo que es el aparato digestivo, el equilibrio, ¿sí? Y es muy sensible a todo tipo de procesos afectivos, o sea, todo el núcleo capitalino, todo eso. Un cuadro neurovegetativo es lo que produce simple y llanamente un desmayo, ¿sí?
la reacción más frecuente es esa, simplemente una descomposición generalizada, es decir, baja tensión, pérdida de control de esfínter incluido, sí, pero digamos, eso es una fobia. Ustedes enfrentan a una persona que sufre de vértigo, que tiene fobia a las alturas, lo enfrentan, digamos, a mirar el vacío desde un edificio de 12 pisos y el tipo les va a hacer un cuadro orgánico, un cuadro que va a desmayar, se va a defecar encima, ¿sí? Se va a bajar la tensión, se va a descomponer orgánicamente, ¿sí? Del mismo modo que el paciente que tiene neurosis de angustia está convencido de que tiene que llamar a un médico porque él va a tener un infarto y se va a morir en cualquier momento, porque tiene el corazón latiendo, tiene los cachetes colorados porque tiene hiper... ¿Sí? Entonces eso es una fobia, ¿sí? Nosotros le llamamos vulgarmente, bueno, tengo fobia a las cucarachas, tengo fobia a las ratas o lo que fuera, o a los murciélagos, pero no hacemos un cuadro de ese tipo y nos sale un murciélago volando de taparrollo, ¿cierto? ¿Se entiende? Eso es una fobia. Sí, hay. Bueno, es decir, por supuesto, digamos, si vos lo estás llevando a tu amigo para hacerle una joda al balcón y el tipo escapa, bueno, bien por él, digamos. Pero, digamos, sí, salir corriendo y esto es una cuestión, tampoco es una cuestión absoluta, pero sí puede suceder tranquilamente que una madre no pueda entrar al dormitorio donde está su bebé porque hay una paloma adentro. Así de simple, decir, la loca está dejando de llorar al bebé porque no soporta, digamos, que hay una paloma que se metió en la pieza. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. De todas maneras, si vos la encerrás en una pieza con una paloma, la paloma comienza a volar y o sea, dentro de esas graduaciones, me refiero que una fobia es algo grave. No es que ustedes se peguen unos grititos así cuando aparece la cucaracha en la cocina, ¿no? Eso sería el cuadro de la fobia. Bueno, ¿preguntas de esto o no? ¿Sí? Bien. Una aclaración. El caso donde ustedes van a leer es el caso Juanito. El caso de una fobia de un niño, Juanito, de un niño de 5 años. ¿Sí? Van a leer ese caso y van a, generalmente se desarrolla toda una cantidad de confusiones respecto de, van a leer la lectura que hace Lacan, en el caso Juanito, ¿sí? Entonces va a haber ahí una serie de cuestiones, Freud dice tal cosa, Lacan dice tal otra, si la lectura que Lacan hace es tan distinta de la lectura que hace Freud, y ahí se genera una serie de malos entendidos por lo siguiente. Freud escribe todas sus casuísticas son los casos, ¿sí? Todos sus casos clínicos, la enorme mayoría, son anteriores a 1920, ¿sí? ¿Se acuerdan que en 1920 está ese famoso más allá del tipo de placer? El giro del 20, cuando le hicieron, van a rendir su análisis, que un bolonqui, digamos, después de 1920, todo cambia, todo comienza a ser reelaborado. Después de 1920 está el Yeleyo, está inicio del síntoma de angustia, ¿sí? Entonces toda la casuística de Freud es anterior a 1920, ¿sí? 1914 de los lobos, ¿sí? Entonces, uno de los malos entendidos que se generan es creer que Lacan opina distinto de Freud, cuando en verdad lo que está haciendo en general Lacan es releer el caso Juanito desde la última toma, ¿sí? O sea, Lacan relee lo que Freud ha escrito en el 98 con otras teorías, con otras cuestiones, lo relee
desde inicio de síntomas de angustia, placer, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no es tanta la diferencia. Lo que pasa es que Freud no se tomó el trabajo de reescribir su lectura de sus casos clínicos en 1930, ¿sí? Tendría que haber reinterpretado todos los casos. Hay algunas notas a pie de página, que son notas de 1923, de 1924, pero en general el caso estuvo interpretado así. ¿Se entiende? ¿Sí? Fundamentalmente, un punto crítico es que, como ustedes tendrían que saberlo del psicoanálisis, Freud cambia entre 1914 y entre 1905 y 1925, cambia la teoría de la angustia como la manifestación principal de la fobia. Es la angustia, todo va a cambiar junto con eso, ¿sí? Junto con esa teoría. Digo la manifestación porque, digamos, la angustia es un síntoma para la psiquiatría, ¿sí? Para la psicología clínica en general, es un síntoma angustia. Pero en inhibición de síntomas de angustia, digamos, hace esta cuadrícula para las manifestaciones clínicas y pone la angustia de un lado y el síntoma de otro, ¿sí? El síntoma, ¿me siguen ahí en ese respecto o es medio complicadito? El síntoma implica siempre que hay un trabajo psíquico. A eso se va a llamar Freud síntoma. La angustia puede ser una manifestación directa sin trabajo psíquico. ¿Se entiende? Entonces, en la primera teoría de la angustia, que es con la cual está escrito el caso Juanito, Freud piensa que la represión es la que causa la angustia, ¿sí? El proceso represivo hace, según Freud en esa época, hace que todo afecto que retorna de lo reprimido sea angustia, ¿sí? Algunas manifestaciones clínicas se lo corroboran. Claro. Freud piensa que cuando se produce el proceso de la represión, todos los afectos reprimidos, al retornar, aparecen como angustia, ¿sí? Entonces, ustedes han tenido impulsos sexuales hacia su hermanito mayor, por ejemplo, las jovencillas, los han reprimido, y en la pubertad, cuando aparecen esos impulsos vinculados a un jovencito mayor que ustedes, lo que les aparece es angustia, ¿sí? Y en verdad el signo, la angustia es el signo de que esto retorna de lo reprimido, ¿sí? Muchas manifestaciones clínicas a Freud lo mantienen con esta hipótesis, ¿sí? O lo mismo, ustedes sienten un vínculo así pasivo, cariñoso, tierno, muy fuerte con su padre, lo han reprimido porque le han dicho que eso es de mariconcitos, ¿sí? Y luego, cuando ese afecto de ternura aparece ante una figura paterna, que aparece angustia, ¿sí? Entonces, para Freud, cualquier impulso, también un impulso parricida, ¿sí? O también un impulso, el impulso matricida, digamos, que algunas profesoras generan a ustedes, por ejemplo, bueno, sería para Freud que si es angustia, es que es un afecto que retorna de lo reprimido y yo tengo que descifrarlo, ver qué fue esto antes. Puede haber sido que un varoncito tuviese impulsos pasivos hacia su padre y ahora le aparece angustia ante los varones, porque en verdad tiene ese afecto era
positivo, sexual, ¿entiendes? Por eso la famosa fórmula de Freud, de esta época, en la cual él plantea que la angustia es la moneda de cambio neurótico, ¿no? Es decir, todo afecto aparece intercambiado por angustia. Impulsos homicidas, impulsos tiernos, todo aquel impulso o afecto que esté reprimido retorna como angustia. Por eso se ve llevado a... ¿Se tiene hasta ahí o rumorean ahí? Por eso que sí. Esto es toda la metapsicología, 1914, pero el caso Juanito ya está con esto, sí. Cuando habla de la neurosis de angustia, ya plantea que esto, digo, porque aclaro este caso, el caso del síndrome de neurosis de angustia, él dice que no hay trabajo psíquico, cosa que en la histeria sí hay trabajo psíquico, ¿sí? Porque esta es una manifestación, por eso es un síndrome, es una neurosis actual. Bien, entonces, él se ve llevado y interpreta la angustia de Juanito ante el caballo pensando que hay un proceso represivo. Entonces ustedes quedan generalmente con el modelito bastante tonto de que Juanito quiere matar al padre, reprime ese impulso homicida hacia su padre, y aparece el caballo como amenazándolo a él, ¿entiendes? O sea, lo que es un impulso mío hacia mi padre se sustituye por otro, mi padre, y es el caballo que me quiere morder a mí. ¿Se entiende eso? Entonces, este impulso de angustia que tiene el caballo es en verdad, dice Freud, la reaparición de un afecto que es hostil hacia el padre. Esa es la interpretación que hace Freud, ¿sí? Juanito se quiere acostar con su mamá y quiere eliminar a su papá. Lacan, ustedes van a notar cuando lean la relectura de Lacan, que Lacan dice todo lo contrario. Dice, no, Juanito lo que está haciendo es haciendo un llamado a la función del padre, ¿sí? La angustia no es ante la falta de la madre, sino ante la falta de la falta, ¿sí? Bueno, todo este planteo, toda esta lectura que hace Lacan, no es que Lacan esté pensando distinto que Freud, está pensando distinto que el Freud que escribió el caso. Está utilizando la segunda teoría de la represión, ¿sí? Que es exactamente al revés. A Freud le llevó mucho entender, digamos, la lógica clínica es la siguiente. Él observaba que angustia y represión estaban vinculados. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto clínicamente ustedes pueden decir, bueno, suicidio y drogadicción están vinculados. El tema es cómo están vinculados. Entonces yo puedo pensar de un modo o de otro. Él pensaba que la represión causaba la angustia. Esa era la vinculación. Le llevó mucho tiempo encontrar justamente lo contrario. En el síndrome de angustia, él desarrolla la teoría de la represión, por la cual la represión es efecto de la angustia. La angustia es primero, la represión es después. Yo reprimo por angustia. No es que tengo angustia porque tengo algo reprimido. Claro, él dice, en la primera teoría dice, si hay un afecto que es angustia es porque la represión está actuando, y este afecto puede haber sido ternura, hostilidad, homosexualidad, lo que pueda estar retornando en angustia. Ahí está vinculada represión y angustia, bien vinculada. En la definición síndrome de angustia él dice, no, es al revés, es la angustia la que motiva la represión. Y ahí comienza a separar distintos tipos de angustia. Porque, como les decía, el eje de
todo este cambio ha comenzado el más allá del principio del placer. Más o menos ustedes más o menos se acuerdan de más allá del principio del placer. Él aborda un giro de toda su teoría, basándose en muchas cosas, pero fundamentalmente en el cuadro de la neurosis de guerra. ¿Sí? Los neuróticos, las neurosis de guerra, los neuróticos, los traumatizados de guerra, puede ser una guerra, puede ser un accidente de avión, ferroviario, de automovilístico. Dice Freud, el trauma ha hecho tanto daño psíquico porque no ha habido preparación angustiada. Cuando ustedes van a la peluquera, por ejemplo, tienen preparación angustiada. ¿Sí? No saben qué les van a hacer en la cabeza. ¿Sí? Si salen de la peluquera y se ven y son un monstruo que le hicieron cualquier cosa en la cabeza, bueno, ya estaban preparadas para eso. ¿Sí? La idea de Freud es que la preparación angustiada, la idea de Freud en ese momento es refuerza las paredes, por decir así, del aparato psíquico, esperando un trauma, esperando que algo malo pase. Esa preparación angustiosa refuerza el aparato psíquico. El factor principal de la neurosis de guerra es la sorpresa. ¿Sí? Como ustedes sabrán, en nuestra guerra de las Malvinas, más combatientes murieron aquí, en territorio, porque se suicidaron, que los que murieron en las islas. ¿Sí? El cuadro de la neurosis de angustia es un cuadro muy difícil de abordar, porque el paciente es completamente refractario, está visiblemente alterado, fácilmente irritable, violento, alcohólico o adicto a alguna sustancia y silencioso, no puede hablar de ningún modo de lo que todos sabemos que le ha pasado, porque volvió así después de la guerra. Sí, pero él no puede hablar de eso. Se acuesta a dormir y digamos, sueña con la misma escena traumática. ¿Sí? Por eso dice Freud, no hay realización de deseo, acá no hay deformación ni disfraz onírico, se sueña con el mismo trauma y se despierta con angustia. ¿Sí? La conclusión de Freud es que lo que no hizo el aparato psíquico al principio, que fue la preparación angustiada, que permite mitigar el trauma, lo que no lo hizo, lo está intentando desarrollar ahora. ¿Sí? Es decir, que ya ahí él comienza a plantear la angustia como un fenómeno completamente primario, no secundario a la represión. ¿Sí? La angustia sería un proceso muy primario del psiquismo que él comienza a vincular, digo Freud, comienza a vincular cada día más a la teoría de las emociones de Darwin. Darwin, ustedes conocen de él, conocen la teoría de la evolución de las especies, pero Darwin también escribe una teoría de las emociones, de los afectos, como se traduzca, en la cual Darwin tiene la siguiente perspectiva: los afectos, tanto en los animales como en los humanos, ¿no es cierto? Les subrayo esto porque esto después se contrapone ahí sí hay una oposición con Lacan, ¿no? Pero lo que desarrolla Freud es a partir de Darwin que los afectos serían reacciones que han quedado como útiles a través de la evolución de las especies, ¿sí? Y la base de la angustia humana, de lo que llamamos angustia, es la misma angustia animal, ¿sí? El afecto sería el mismo y sería básicamente una reacción ante el peligro, ¿sí? Por eso les subrayo en esto, ¿sí? Tanto el animal, digamos, que se hace salvaje, que se acerca a una casa y ve un humano, tiene toda una reacción fisiológica,
de alerta y de angustia en relación a esto que es completamente novedoso y que puede ser un peligro para él, ¿sí? La idea de Freud básicamente es que la angustia está vinculada al peligro, ¿sí? Y la sorpresa es lo que ha generado un desmán, una catástrofe en el psiquismo. Íbamos por la ruta cantando porque nos íbamos de vacaciones, todos estábamos muy felices, yo estaba en otra predisposición y de pronto la cabeza de mi mamá rodó por sobre los asientos y había una luz fuerte que chocó de adelante. ¿Sí? Sí. Pero el tema es que yo venía cantando en una predisposición a que íbamos de vacaciones, joder, felices, ¿no? No es que yo estoy ahí esperando que el dentista me arranque la muela. Sí, esa es una preparación artificial. Sí, ¿alguien decía algo por ahí? Sí. Claro, no hay preparación o es algo bastante peor, no hay ligazón. Entonces, todo el cuadro que uno percibe es el cuadro de una persona que está, esto lo dice Freud, digamos, pero además es así clínicamente, es una persona que está como atiborrada, digamos, desbordada por un trabajo psíquico que no logra hacer. ¿Se entiende? Digamos, algunas teorías de moda podrían llegar a diagnosticar, en mi opinión equivocadamente, déficit cognitivo. No es que tengan un déficit cognitivo, es que no pueden ni siquiera orientar la atención en una tarea mínima, porque es como si tuvieran la compu tiltada en todos los programas. Abrís el Excel, se tilda, abrís el Word, se tilda, ninguno termina de abrir. ¿Sí? La impresión que da es alguien que prácticamente no puede hacer nada, se irrita de cualquier cosa, no puede hablar de lo que le sucede y generalmente tiene altísimos niveles de suicidio y de adicción, alcohol, droga, violencia también. ¿Sí? Bueno, por eso decía, la idea de Freud es que lo primero que liga el trauma es la angustia. La angustia es el primer modo de ligar. Y luego está la representación, poder hablar eso, vincular eso con otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? De todas maneras, no nos vayamos por las ramas porque esto viene a que la fobia, digamos, es un proceso represivo. ¿Sí? La angustia es la que ha generado la represión. Y ahí Freud va a diferenciar lo que es esta angustia que genera la represión, que es la angustia de castración, de la angustia post-represión, que él le va a llamar angustia neurótica. ¿Sí? Esa angustia sí es post-represión, pero no es ante un peligro. Por eso la orientación en general, les voy avisando, la orientación general de la clase es que ustedes perciban que la fobia es prácticamente el paradigma, en cierto sentido, de la represión. ¿Sí? Es decir, hay un peligro, una angustia de castración, luego hay represión, luego hay, sí, manifestación de angustia neurótica. La angustia neurótica, que puede estar en la fobia, en la conversión somática o en la obsesión, la angustia neurótica, dice Freud, es básicamente un anacronismo. Ahora les explico. Anacrónico, ¿saben lo que quiere decir? No. Anacrónico está fuera del tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Sincrónico, que está en el mismo tiempo. Sincrónico. ¿Sí? Está sincronizado una cosa con la otra. ¿Sí? Anacrónico es algo que está fuera del tiempo. Es como si ustedes dijeran, Jesús nació en Egipto, lo tiraron al río Nilo
y sacó a los judíos, ¿sí? Hizo cruzar a los judíos el Mar Rojo. Si no, no está hablando de Moisés. Jesús no había nacido en la época de los egipcios, ¿se entiende? Eso es un anacronismo, ¿sí? O si ustedes dijeran, no sé, Lacan y Breuer que vieron estudios sobre el misterio. Entonces, no, chiquito, no están mezclando. Lacan no había nacido siquiera cuando se hacía estudios sobre el misterio. Eso es un anacronismo, ¿se entiende? Acordado el lenguaje, ahora borramos esto. La angustia neurótica, dice Freud, es básicamente un anacronismo. ¿Por qué? Porque los procesos represivos se llevan a cabo en la infancia, ¿sí? Cuando el yo no está en condiciones de elaborar las representaciones que tiene que reprimir. Las reprime justamente porque no está en condiciones de elaborar. ¿Se entiende? Cuando está, cuando este psiquismo el niño sí estaría en condiciones de elaborar eso, ¿sí? Sigue actuando como si fuera un niño. ¿Se entiende? Entonces ustedes pueden tener una persona de 40, de 50 años, ¿sí? Que no puede tirarse al diván, ¿sí? Porque esto sería someterse a mi voluntad y, digamos, si somos machos, los machos no nos tiramos en un diván acá de otro hombre, usted me va. No sé, no, los hombres nos hacen estas cosas, digamos, ¿sí? Todo ese rollo neurótico de no poderse acostar en el diván, asociar libremente, es algo que, claro, sus impulsos tiernos y homosexuales hacia su papá a los 4 añitos le hacían un lío en la cabeza. Él no podía elaborar eso, elaborar que en verdad él no quería hacer nada sexualmente con su papá, sexualmente en el sentido de que entendía a los 4 años, que no entendía nada, digamos. Toda esa masa de afectos confusos y polimorfismo sexual no había forma de que lo elabore a los 5 años. A los 40 ya podría ser, ¿no es cierto? Ya había en edad, digamos, es decir, bueno, sí, tengo que ir finalmente a que me curen estos hemorroides y no hay proctólogo mujer, que tiene que ser varón, somos todos los proctólogos, ¿qué le voy a hacer? Esto que en un momento de desarrollo del niño sí era algo que no podía elaborar, después sigue generando conflicto, ¿sí? Entonces, casi toda la angustia neurótica, dice Freud, es un anacronismo, ¿sí? Algo que podría pasar por la conciencia y elaborarse, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, mi papá, no un anacronismo en el sentido también, ¿no? Porque todo es constelación psíquica de la represión infantil, es la constelación de un niño. Entonces, alguien puede vivir, digo esto porque se me ocurrió justo el ejemplo, alguien puede vivir resentido con su papá, ¿sí? Enojado con su papá, porque el padre le hizo lo siguiente. ¿Qué le hizo? Se murió. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, solamente un niño puede culpar a su padre de haberse muerto. Si el padre es tan omnipotente, puede hacer tantas cosas que como le va a hacer esto, el morirse, digamos. ¿Se entiende? Eso es un anacronismo. Su papá, ¿qué le hizo al final del cabo? ¿Por qué está tan enojado con su papá? Y porque se le murió, ¿y cómo me va a hacer esto? Bueno, no podía, ¿entiendes? Entonces, básicamente es eso. Si uno lo toma, digamos, desde la última teoría de la represión y la angustia, efectivamente, el caso Juanito es, como dice Freud, como dice Lacan, perdón, un llamado al padre. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Me siguen? ¿No me siguen nada? Sí,
No, también, me interrumpí yo mismo. No, que la angustia neurótica, digamos, se desarrolla ante conflictos que podrían ser resueltos por la conciencia a los 40 años, a los 20 y pico, ¿sí? Pero siguen sin pasar por la conciencia, ¿sí? Es decir, claro, si te criaron las monjas, digamos, o podés desarrollar un intenso cuadro de angustia porque te peleaste con el novio con el que eras virgen y ahora ya no sos virgen y tu segundo novio va a pensar que sos una puta, digamos. Y uno dice, pero si este conflicto pasara por la conciencia, es obvio que en estas épocas nadie considera prostituta a una mujer que no es virgen, digamos. Es más, cada vez son más raras, ¿eh? Pero digamos, si uno la criaron las monjas, el jardincito y poder, etcétera, sí, va a aparecer ahí como una cosa de no puedo dejar a mi novio y no sé por qué, y resulta que, bueno, que fue el primero y ahí, bueno, cuando me acueste con otro, va a pensar que soy. Y ahí aparece la monjita, la madre angélica, desde el primer grado, le aparece así el fantasma de la monjita. Es eso, digamos, es un conflicto que si pasa por la conciencia es fácil de resolver, digamos. Lo que pasa es que no pasa directamente en general el cuadro, ¿sí? Digo, entonces, la idea de Lacan de que Juanito está llamando a la función paterna, que la fobia es el llamado a la función paterna, es una idea simplemente leyendo Juanito desde aquella otra teoría de la represión, ¿sí? Les resumo mínimamente el historial de Juanito, mínimamente digo porque ustedes van a notar en esta materia más que en otras que, digamos, describir un caso clínico, hacer un recorte de un caso clínico es mucho más difícil de lo que parece, ¿sí? No es una narración de, bueno, Juanito una vez un caballo lo mordió a un nene, entonces estaba en un bar y tenía una noviecita y se desorganiza todo. La cuestión es cuáles son las coordenadas en las cuales uno puede transmitir algo de qué ha pasado ahí, aunque sea brevemente. La coordenada principal del caso Juanito es que, nada más y nada menos, la mamá está embarazada. ¿Sí? El padre de Juanito algo tuvo que ver, pero Juanito no lo sabe. ¿Sí? El padre de Juanito es discípulo de Freud, se reúne con Freud los miércoles, aunque es un músico, la verdad, pero participa intelectualmente de esta movida de psicoanálisis. La madre de Juanito ha sido paciente de Freud, ¿sí? Y en 1905, cuando escribe 3 ensayos para una teoría sexual, Freud hace en la revista, digamos, hace un llamado a todo el mundo, pedagogos, maestras, pediatras, que le envíen material de observación no clínica sobre la sexualidad de los niños. ¿Se entiende? Es decir, cualquier persona, un pediatra, una maestra, una pedagoga, una madre, que observara manifestaciones de la sexualidad infantil, que le enviara. En ese contexto, el padre de Juanito comienza a tomar registros de las manifestaciones sexuales, de la vida sexual de su pequeño hijo, que van siendo anotaciones que el padre Juanito le manda a Freud. En una de esas anotaciones, el padre Juanito le dice, estimado profesor, como se hace el honor, estimado profesor, estos comentarios, estos escritos, estas notas que hago sobre mi hijo, dice, han pasado a ser un cuadro clínico, mi hijo tiene una fobia. ¿Sí? Y comienza a describir las primeras manifestaciones de Juanito de la universalidad de la casa, porque tiene miedo a los caballos.
lo que Juanito dice, ¿sí? Va a estar muy confuso en la aclaración. Freud decide que es el primer psicoanálisis de un niño, ¿sí? En la historia del psicoanálisis, Freud decide que no sería viable que él lo atienda al pequeño niño, sino que el padre instale alguna suerte de sesión, de momento de conversación con su hijo o de juego, y que le vaya comunicando a Freud Freud lo va a ir guiando, ¿no? Entonces, así de ese modo experimental se hace el primer análisis de un niño. Freud sí lo ve a Juanito en una ocasión, dos ocasiones en verdad, y ustedes van a notar en el historial clínico el cambio que hay cuando Juanito se entera que lo que él le dice al padre, el padre se lo dice al profesor. ¿Sí? Sí, el tratamiento cambia completamente. Y esto es entendible porque, digamos, ya no se trata de que mi padre está interrogando, que yo puedo llegar a decir algo respecto de lo que me pasa con mi papá, sino que sobre mi papá hay otro hombre que mi padre respeta, que es el profesor. Entonces se nota que Juanito comienza a hablarle al profesor a través de su papá. ¿Se entiende? Y el cuadro mejora muchísimo. Además, bueno, hay cosas maravillosas, que son las cosas que tienen con niños, que con un diálogo así que tiene el padre haciéndose pícaro con su hijo, haciéndose pícaro, digo, como que sabiendo psicoanálisis, lo va a manipular a su niño. Entonces le da lata el padre de Juanito sobre, qué sé yo, el amable, el vínculo con la madre, ¿no? Sí, le dice Juanito, vos te vas muy seguido a visitar a tu mamá, porque efectivamente parte de las ausencias del padre de Juanito es que se va a ver a su propia madre. Entonces en un momento, así, hablando pavada, me dice directamente, bueno, cásate con tu madre, le dice finalmente Juanito a su padre. O sea que termina psicoanalizado, en verdad, es mi padre, Juanito. Pero bueno, fuera de todas las cosas que son muy encantadoras, Juanito, digamos, a través de esto, Freud logra dos cosas. Primero, escuchar a Juanito y después hacer que se establezca un lugar entre Juanito y su papá, del cual está excluida la madre. Son esta suerte de sesiones en las cuales Juanito dibuja, le cuenta fantasías, el padre le pregunta si lo que está contando lo soñó, lo imaginó o lo vivió realmente, etc. En ese sentido, lo que del historial mismo, la palabra de Juanito nos dice es que él ha comenzado a tener miedo a los caballos y va diciendo distintas cosas. El hecho es que no puede salir de la casa, pero lo primero que él refiere es que enfrente a la casa de él en esa época había muchos caballos circulando como automóviles ahora, ¿no es cierto? Había una casa de carruajes, ¿sí? Y él vio caerse a una yegua, digamos, y lastimarse, digamos, a una yegua cargada, con un carro cargado. La palabra alemana que habla, que dice esto de yegua cargada, ¿sí? Es muy semejante a la palabra del embarazo, ¿sí? Que su mamá estaba embarazada. En el contexto en el cual se desencadena la fobia, la madre está embarazada, finalmente a Juanito lo tiene con la historia de la cigüeña, ridícula historia si las hay, digamos, pero bueno, estamos en esa época, y él ve todo un ajetreo en la casa, que viene la partera y no sé qué, no sé cuánto, y observa los baldes con agua caliente llenos de sangre que sacan de la habitación de la madre, ¿sí? Es decir, todo esto refiere puntualmente a una cuestión que es el complejo de castración, efectivamente, ¿no? Cuando entre las anotaciones del padre, que el padre había hecho antes de desencadenar la fobia, está el hecho de que Juanito ha sufrido, yo le subrayo esa palabra, sufrido, porque esto es importante, sobre todo en los niños, bueno, y en los púberes chiquitos también es importante poner el verbo de ese modo, porque
es en modo pasivo, ¿sí? Ha sufrido una erección, ¿sí? Su pitito, digamos, de 5 añitos comienza a sufrir erecciones, como sufren todos los niñitos y las nenitas, digamos, cuando las madres los bañan, digamos, ¿no? Y les tienen que lavar algunas partes, y algunas reaccionan de otro modo. A algunas les gustan las cosquillitas y tienen un poquito más de jabón ahí en las partes, otros quedan paralizados, bueno, y los varoncitos, bueno, tienen erecciones. Pero digo, tienen erecciones en el sentido de sufrir erecciones, ¿no? Los púberes es muy frecuente que sufran, digo, porque sufren ya psíquicamente mucho, sueños incestuosos en las primeras evoluciones nocturnas. Dan información al respecto. Los púberes comienzan a tener erecciones dormidos, en donde sueñan cochinadas y eyaculan. Se despiertan, no saben si ya no ven nada o qué, no entienden nada. Muchos de esos sueños a veces son incestuosos, digamos, que son los primeros vínculos carnales que han tenido, digamos, cuerpos familiares. Entonces, Juanito, entre esos relatos que hace el padre relata, digamos, que Juanito ha tenido unas elecciones y ha tenido unos toqueteos. Entonces tenemos ese punto, ustedes lo van a notar, Lacan dice que es la clave de todo lo que comienza, ¿sí? A nivel del órgano pene, que aparece como ajeno a lo que yo pueda decidir o hacer, eso se para solo, ¿sí? Y supone una cantidad de cosas. Ese es el punto clave, previo a la fobia. El otro punto clave es que en su curiosidad sexual hay un momento en el cual la madre amenaza a Juanito de que si sigue toqueteando va a llamar al médico que se lo corte, ¿sí? Pero no es el padre que se lo corta, es el médico. ¿Me entiendes? No te voy a retar con tu papá, el médico. Y después hay un episodio maravillosamente ambiguo en el cual Juanito le dice hace pipí, una palabra alemana, hace pipí, a su pito le dice hace pipí. Bueno, entonces Juanito en un momento le pregunta, así que está curioseando, que está muy inquieto por el asunto ese, le pregunta de frente marcha a su mami, a su mamá, si ella tiene una pipí, ¿sí? Y la madre le responde que sí, lo cual es preciosamente ambiguo, porque ella sabe lo que está preguntando, y la respuesta es no, que ella hace pis por algún lado, sí, es cierto, pero digamos, ella no aclara ninguna cosa, ¿sí? Entonces Juanito tranquilamente se queda con el malentendido de que su madre tiene un pene, digamos. ¿Sí? Después sucede esto de que él ve la sangre, el parto y todo lo demás, y a su hermanita bañándose que no tiene pene. Su hermanita bebé no tiene pene. En ese contexto es que aparece esta figura de la yegua cargada que se golpea frente a su casa y él queda espantado por esto y comienza la idea de miedo a eso, miedo a que lo muerda, ¿sí? Y en sus asociaciones, esto les quiero subrayar, en sus asociaciones aparece en esta figura del caballo, sobre todo a mí me da un poco de vergüenza cuando, como somos de gremio, digamos, o sea, cuando los psicólogos salen en la televisión, me hacen pasar vergüenza con los parientes, me dicen, che, ¿en serio los psicólogos? No, por favor. Pero bueno, la vida. Y entonces, quiero evitar que ustedes hagan a repetir como loro una pavada, que es que el caballo era padre y Juanito quería matar a su papá que era el caballo. Punto. No, eso no es así. Esto es muchísimo más complejo. El caballo es, en términos freudianos, ¿sí?, una condensación. Cuando ustedes lo van a leer ahí en el... ¿Se acuerdan de condensación y desplazamiento? Sí, bueno, el caballo es una condensación
si ustedes siguen las asociaciones libres que hacen, los comentarios que hace Juanito al respecto, van a ver que el caballo tiene tanto elementos de la madre como del padre. Es decir, que también hay impulsos matricidas en Juanito. Matricida quiere decir que quiere matar a su madre. Un elemento de condensación es esto, es algo que permite que todo lo que está reprimido aparezca por ese elemento condensado. ¿Sí? A y no A. Lo odio mi papá y lo odio mi papá. Todo aparece ahí. De hecho, este elemento de Freud se da cuenta, ustedes lo van a leer, no quiero que lo, quiero alertarlos de que no lo aplanen en el caso. ¿Sí? Es como si te hicieran cha-cha-cha-chón, cha-cha-cha-chón. Eso no es una sinfonía. Eso es un tarareo de una sinfonía maravillosa. ¿Sí? Bueno, en el caso clínico no es eso. Freud lo subraya, va siguiendo todas estas líneas. La idea de que el caballo va a morder, dice Freud, es obviamente una condensación materna. Es la madre, digamos, la oralidad para el niño. ¿Sí? Yo la amo a ella y ella me va a arrancar la nariz de un mordisco. ¿Sí? Es decir, elementos del padre y de la madre, el caballo tiene bigotes como el padre, etcétera, etcétera. Es decir, que es una condensación. Y en ella no solo está el elemento de la castración, sino que está también, bueno, el elemento este de la muerte. ¿Sí? Cuando ustedes vean el caso, además de este hecho de que la madre le afirma a Juanito que sí, que ella tiene un pene, con este malentendido del hace pipí, le dice, sí, yo tengo un hace pipí, y él comienza a hacer toda una elucubración con el tamaño de los hace pipí de los caballos, si son gigantes así muy grandes, muy chiquitos, qué sé yo, ¿sí? Y cómo se dan en comparación con el dedo, obviamente también, etcétera, etcétera. Y junto con esto aparece esta cuestión de que la madre lo lleva a Juanito a dormir a su cama cuando el padre no está. Que después nos enteramos que estas ausencias del padre son por distintas causas, pero además porque va a visitar a su propia madre, que parece que es una vieja demandante, y que él también. Y que en ese diálogo tipo sesión que se produce con Juanito dice, bueno, finalmente si vos tenés tanto rollo por eso del incesto, anda a casarte con tu mamá y dejar de acusarme a mí de incestuoso. ¿Sí? ¿Quién más incestuoso vos? Yo, digamos, al final sos vos, bueno, casate con tu mamá. La madre lo lleva al lecho y cuando el padre se queja o protesta de esto de que Juanito esté durmiendo ahí en el lecho con la madre le da 5 de bolillas, o sea, olímpicamente no le lleva la punta. ¿Sí? Es decir, lo que uno puede ilustrar claramente con el caso Juanito es una formulita simple pero contundente, que es que un padre bueno no es un buen padre. ¿Sí? Es una pavada, pero es muy contundente. Un padre bueno no es un buen padre. Por una razón freudianamente muy simple, que es que un buen padre es alguien odiable, asesinable, ¿sí? E incluso comestible, ¿no? Es decir, Totem Tabú hay que leerlo como una receta de cocina, digamos. Tome a su padre, aderéselo un poco con todas sus maldades, su odio y todas las cosas que hizo, luego asesínelo, cómaselo, y cuando se lo termine de comer va a sentir una exquisita culpa. Esa sería la cosa. Esa culpa es el fundamento de la civilización. ¿Sí? Después va a estar ayudando a los viejitos en la calle, ¿sí? Todo culposo,
pero es verdad porque ya se come el padre. Para poder matar al padre, el padre tiene que ser odiable, tiene que ser un ser que se sostenga, ¿sí? No como el padre de una paciente mía, que cuando ella a los 18 años lo enfrenta y le dice que borracho la manoseó, ¿sí? A ella, la carita de asco ahí. Ahora, ¿qué hace él? ¿Qué hace este padre? Llora. Llora y llora y llora y llora. ¿Sí? Es decir, no es un padre abusador, gozador, hijo de puta, que manosea a su hija adolescente. No, es un alcohólico perdido que no sabe ni siquiera con quién está en la cama y que manosea a su propia hija, que cuando su hija lo enfrenta, lo único que sabe hacer es llorar. Aparte, por supuesto, no trabajar, no pagar los créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese padre es asesinable. No, ni siquiera sabe cómo estaba, dónde estaba, ¿entiendes? Es decir, ese padre es muy difícil de digerir, justamente porque no tiene esa posibilidad de ser asesinado y comido, es decir, tiene que ser apetecible por otro lado, ¿sí? Es decir, el padre de Juanito es un padre bueno, y él quiere ser bueno con Juanito, bueno con su mamá, entonces la va a visitar, bueno con Freud, entonces él es bueno con su esposa, y al final Juanito zapatea de la angustia, porque ahí nadie sabe. Bueno, el caballo, dice Freud, y dice Lacan también en este sentido, es el que viene a poner límite a la madre. Ahora está de moda de hablar de ponerle límite a los hijos, no. En verdad, siempre lo que hay que intentar es que los padres tengan límite. Nuestro problema en el consultorio es que los padres de los pacientes no tuvieron límite, no que los pacientes no tuvieron límites. Entonces, el caballo, digamos, es una figura muy propia de las fobias, en el sentido, digo esto porque es importante, en el sentido de que es un emblema. ¿Se acuerdan de Tótem y Tabú? O de los escudos de armas, ¿sí? Que son emblemas de reinos, o de familias, o de linajes. Ahí están el león, el oso, el caballo, ¿sí? El oso después lo sacaron, no se lo dejó de usar porque descubrieron que los osos también son gays. Parece que les gustan las dos cosas, digamos. Parece que algunos observadores independientes corroboraron que los ositos les gustan, ¿no? Y entonces, claro, para un guerrero medieval, un oso era medio ambiguo, o sea que comenzó a ser expulsado de mágica. Sí, parece que pinta, digamos. Bueno, de Peter King, digamos. Pero estos animales heráldicos se prestan al símbolo, ¿no? Al símbolo en el sentido de ser temibles, odiables y accesibles. Son seres con los cuales yo me puedo identificar, ¿no? Un caballo ágil, veloz, un león, un temerario, etcétera, etcétera, ¿sí? Están plagados de atributos a los cuales yo. Por eso Lacan, no sé si este párrafo ustedes lo van a leer, no apunten. Por eso Lacan hace un chiste que no es un chiste, diciendo que probablemente Juanito, a pesar de haberse curado de su fobia, quedaría fijado a ser un caballero al servicio de la dama, ¿sí? Porque la idea de caballero viene de caballo, ¿sí? El caballero andante es tipo que anda a caballo, ¿sí? El motoquero, el de moto, el caballero. Esta cuestión de que con el caballo es con la figura masculina, con el emblema, el símbolo que él puede identificarse. Es decir, que sustituye a su padre por un caballo, ¿sí? Pero no en el sentido tan simple que Freud va a tomar ahí, que es el sentido de que, bueno, él se querría acostar con una madre y asesinar
asesinar a su papá. ¿Sí? En esta época, aparte de los cambios, de los otros cambios que hemos mencionado, Freud aún mantiene la idea bastante simple de lo que se llama el complejo de Edipo natural, ¿sí? Debido a los prejuicios que todos tenemos, en la primera época Freud va descubriendo este famoso complejo de Edipo, supone, sin autojustificarse, digamos, acríticamente, supone que naturalmente la niña se va a sentir atraída hacia su papá y naturalmente el niño se va a sentir atraído hacia su mamá. ¿Sí? A eso se le denomina el complejo de Edipo natural. Recién, después del siglo XX, Freud va a descubrir que el complejo de Edipo de las mujeres tiene una prehistoria muy densa, mucho más importante que la relación con la madre. ¿Sí? Y que el varón tiene intenso impulso pasivo hacia su papá, que es el complejo de Edipo completo, como se llama Freud en la última parte de su obra. Por eso le digo sí. Claro, o sea, él sustituye a su padre, el caballo, pero no solo porque quiere matar al padre, sino porque el caballo es un símbolo que lo separa de su madre. ¿Sí? Por eso esta idea de Lacan de que la fobia es un llamado a la función materna, ¿no? Es decir, la fobia crea eso, que es de algún modo el nombre del padre. Ustedes ya vieron esa cuestión en los prácticos, en los teóricos, no han visto la metáfora paterna. Bueno, y esa es la cuestión de que estábamos hablando. Sí, la metáfora paterna la vieron. Sí, bueno, entonces tenemos ahora para darle un girito a esto. Esto que es una condensación, en verdad, en términos lacanianos, es la metáfora paterna. Bienvenido a la sala. ¿Sí? Esto es una metáfora paterna. Recuerdan ustedes que Lacan utiliza las figuras de la retórica para pensar este inconsciente de Freud, que es un inconsciente situado con un lenguaje, según Lacan, y él dice, las figuras de la retórica son las que marcan estos procesos del inconsciente. Y entre esas figuras de la retórica subraya dos, metáfora y metonimia. ¿Sí? Y él habla de la metáfora paterna que corresponde a la condensación freudiana. ¿Sí? Metonimia corresponde al desplazamiento de Freud, ¿sí? Al inconsciente freudiano, y la metáfora corresponde a la condensación. Entonces, la metáfora paterna, en términos freudianos, es la condensación paterna. ¿Sí? Profe, ¿qué pasaría si yo con la metáfora paterna, Sí. por ejemplo, el padre nunca perdiera la omnipotencia? ¿Nunca qué? La omnipotencia. ¿Nunca qué? Nunca la perdiera. ¿Nunca la perdiera? Claro, porque por ejemplo en el caso de Julián parece que la pierde en el momento en que se da cuenta que el profesor está por encima de él. Seguro, claro. Bueno, por ejemplo, si no tuviera ese ayuda del profesor, o si no la perdiera, ¿qué ocurriría, por ejemplo, con él? ¿Qué ocurriría? Y bueno, hay un caso que ustedes van a ver, que es el caso Scheber. El padre de Scheber hay una bibliografía, hay un librito, los casos de Freud se llama una serie de libritos que estudia otras cuestiones de los casos de Freud. Y en el librito que corresponde al caso Scheber está una serie de estudios que se hicieron. El padre Scheber es el creador de lo que fue un médico gimnasta, que inventó, digamos, la higiene. Era un higienista, pero en el sentido de hacer la calistenia y hacer los ejercicios físicos, y escribió libros de cómo criar a los niños, ¿sí? Con un sistema muy rígido de premios y castigos, en el cual todas las noches se reunía la familia y se aplicaban castigos y premios según el niño hubiese obedecido o no. Y también promocionó la creación de pequeños parques que aún hoy se llaman Schrebergarten. En Alemania son muy bonitos, digamos, pero se llaman Schrebergarten porque son de padre Scheber.
este hombre, que se suponía que era un hombre famoso y sabe todo, sabía sobre cómo criar niños, sobre medicina, sobre gimnasia, sobre traumatología, etcétera, etcétera, había tenido un par de internaciones psiquiátricas y en una de esas historias clínicas figura impulsos fibicidas. Él aplicaba con sus hijos el método que él mismo había inventado. No sé si me explico. Ahí hay todo un salto entre el padre, por más chingado que tenga el cerebro, el padre que utiliza el método de Scherer, ¿sí? Y lo aplica, quizá lo aplique bien, quizá lo aplique mal, ¿sí? O sea, el método per se no es psicótico. Es psicótico si uno lo lee, pero no es psicótico el padre, porque él está aplicando el método de otro, la autoridad está en otra parte, que es un poco lo que vos decís, digamos. El padre Scherer inventó el método y lo aplicó él mismo, o sea que él era ley y parte del método, ¿sí? Y efectivamente su otro hijo varón se suicidó y Scherer, se volvió loco, pero bueno, a eso va, digamos, o sea, ustedes creo que están mucho los tres tipos de Edipo, que yo los odio, pero bueno, en el tercer tipo de Edipo, digamos, la clave está en eso, digamos, de que ahí el padre no representa, digamos, representa la ley, pero no la es. Es decir, que siempre está en falta en relación a otro, que es el que debiera ser. O sea, mi papá puede jugar bien al fútbol, pero no es Messi. ¿Sí? Yo lo puedo ver, juega casi igual a Messi. ¿Sí? Pero no es Messi. O sea, hay otro ahí atrás, ¿no? O sea, sí, la pérdida de la omnipotencia del padre contesta. En este caso, la omnipotencia del padre lo llevaba a unirse cada vez más en el sentido de que podía ser bueno con todos, con su mujer, y bueno, la trata de llevarse un dominado, ¿no? A lo que yo iba con esto es que esto es la metáfora paterna, esto es lo que han estudiado como metáfora paterna. Entonces, la idea es la siguiente: el caballo sobre el deseo de la madre, significando el sujeto, ¿sí? Y aquí queda el caballo y el efecto fálico de la significación del hijo, ¿se entiende? Por eso esa preocupación, digamos, de Juanito respecto del tamaño de la pipí, ¿sí? El tamaño de la pipí del caballo es la potencia simbólica que lo puede tachar de que sea la madre quien lo significa. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí? Más o menos. A ver, a mí no me gustan los tres tipos de Edipo, pero bueno, ¿qué se podía hacer? Si ustedes leen la fórmula de la metáfora, ¿sí? Este es el primer tiempo. En el primer tiempo, el deseo de la madre significa sujeto, es lo que hace. En el horizonte hay otro. La madre lo abandona, lo deja solo, se frustra, no le da la teta todas las veces que ría, etcétera, etcétera, no está presente todo el tiempo. En ese horizonte es que hay un padre, que hay un falo, ¿sí? Como yo les digo a las alumnas, se enamoran de su bebé, ¿no? Y están enamoradísimas, el bebé crece y está cada día más precioso, hasta que dice mamá y todo lo demás. Pero después pasan los meses y tienen las lolas por el pujo, estrías en la panza, y las amigas han repetido 8 materias y ellas están con que no se van a recibir nunca, y bebés son muy bonitos, pero adiós, digamos, gimnasia, haciendo materia, ¿sí? Ese valor fálico está en otro lado, no solo en el niño. Entonces, el primer tiempo, en verdad, es este, y el caballo viene a significar ese deseo de la madre. Cuando lo logra significar, es que queda el caballo aquí, como nombre del padre, significando el sujeto. ¿Se entiende? Pero el padre de Juanito no podía hacerlo.
En ese sentido, el nombre del padre siempre de algún modo es manufacturado artesanalmente por el sujeto, ¿sí? Porque lo que él tiene que resolver es el enigma este: ¿qué soy para mi madre? Y el caballo viene a responderlo y separarlo, ¿no? Yo al principio decía que la clase está orientada a esto, a que justamente la fobia es un eje de la constitución psíquica, porque Freud va a terminar diciendo que la zoofobia específicamente, ¿no?, es prácticamente universal en los niños, ¿sí? Es decir, que de algún modo todos forjamos, en el sentido de la forja de hierro o, ¿cómo se hace? La alfarería, ¿no? ¿Sí? Forjamos artesanalmente el nombre del padre. ¿Se entiende? Es decir, cada uno hace una condensación paterna o una metáfora paterna con lo que tiene a mano, ¿sí? Por eso no es raro que, digamos, la fórmula de metáfora es que un significante sustituye a otro significante. Estoy yendo muy rápido. Un significante sustituye a otro significante. Esa es la fórmula de la metáfora en general. La fórmula de Lacan, ¿no? Los lingüistas piensan otra cosa. Pero el tema es que un significante sustituye a otro significante manteniendo la potencia del anterior. ¿Capisce? ¿Sí? Por eso ese significante tiene función de metáfora, porque genera un plus, genera un más de significación. La fórmula de la metonimia es justamente la inversa. Mientras yo más metonímico me vuelvo, esto cada vez pierde más significación, cada vez significa menos y queda casi que la palabra sin sentido, pura. Repitan una palabra muchas veces en silencio en tu casa y van a ver que al cabo de un rato se les desgrana, ya no saben qué están diciendo ni qué significa. Ya lo experimentaron. La metáfora es al revés, suma significación. Y en esas, a mí me encanta hacer un poema de Miguel Hernández, que es admirable por muchas cosas, pero él dice, tiene una metáfora que a mí me parece maravillosa, que él dice, defendiendo la risa, ¿sí? Defendiendo la risa pluma por pluma, ¿sí? Él no dice que la risa es un pájaro. Si yo digo la risa es como un pájaro, estoy haciendo una comparación, ¿sí? En la poesía, yo cuando introduzco una metáfora, actúo esa comparación. ¿Se entiende? La doy por hecho, la pongo en acto, ¿sí? Entonces, defendiendo la risa pluma por pluma, dice que la risa es un pájaro, pero la palabra pájaro no está, ¿sí? Entonces, ahí hay un efecto de significación. Dice que la risa es frágil o vulnerable como un pájaro, ¿sí? Que es algo volátil como un pájaro, ¿sí? Que no está siempre, ¿sí? Que es pequeña, pero bueno, todas son cosas que nos generan a nosotros asociaciones libres, ¿sí? Porque son esa significación que nos produce la metáfora, ¿no? En caso de la metonimia genera una pérdida de significación, ¿sí? Cada vez es menos lo que significa eso. En el caso de Juanito, la idea es que por fin este símbolo significa eso que hay entre él y la madre, esta cosa de que la madre
no responde a lo que reclama el padre y él sigue ahí en la cama y la palabra del padre tiene un efecto sobre la madre. Finalmente, bueno, lo que va a funcionar como amenguando la sintomatología de Juanito es un sueño que él tiene cuando ya sabe que Freud está detrás de la escucha de su papá y le va a contar todo a Freud. Él le pregunta, ¿le vas a contar esto al profesor? Puede decirle alguna cosa, etcétera, etcétera. Y aparece el sueño del fontanero, ¿sí? O el plomero, sería. En el sueño del fontanero, después del cual el cuadro cómico se desploma visiblemente, o sea, la mejoría es muy notable. En el sueño del fontanero, él tiene un sueño en el cual viene un plomero, digamos un fontanero, le desenrosca, ¿sí? Literalmente, le desenrosca su pito y le enrosca otro, ¿sí? Y le enrosca otro, le cambia el pito como si fuera una canilla, ¿no? Digamos, eso indica, digamos, Lacan subraya esto desde intuición, síntomas de angustia, la castración, y Lacan lo va a desarrollar mucho más, en un momento, la castración es un proceso necesario, no es algo temible, ¿sí? Por supuesto que si no se produce, genera todo tipo de dificultades. No es el hombre de la arena que va a venir a arrancarme los ojos. ¿Se acuerdan de esa fantasía de los siniestros? De la castración de los ojos. No, este es un fontanero, un técnico especializado en el asunto, que le desenrosca el asunto a él y le enrosca a otro, ¿sí? Es decir, que en ese sueño hay una castración, pero es una castración indeseada, es el acceso de él a ese instrumento, el hace pipí, correctamente instalado, ¿no? En verdad es frecuente, un comentario aparte, en la clínica con niños, también en los adultos cuando uno vuelve así hacia la infancia, es muy fuerte como los niños, el prestigio que los niños tienen los trabajadores calificados, ¿no? Es decir, el plomero, el electricista, el jardinero, esos personajes que para el niño son hombres que saben hacer cosas de hombres y las saben entienden. Y los padres son más o menos unos inútiles, que no saben hacer nada, o tratan de hacer algo y se golpean los dedos, ¿no? Digo, en ese sentido es lo que se me mueve, que decía allá, en ese sentido el tema de la omnipotencia también es clave en esta cuestión, de que los padres en algún momento tienen que llamar al electricista, ¿sí? No va a poder arreglar todo él. Si trata de arreglar, va a quedar en ridículo o a chamón. O sea, es la cuestión de que tiene que haber terceros. ¿Sí? Bueno, podrá arreglar el auto hasta que no sabe nada que el mecánico, porque hay otros que saben. Y el niño es muy sensible a esta cosa de que hay otros hombres que saben hacer cosas específicas y que son respetables, ¿no? Bien, para cerrar, quería leer un pequeño párrafo en el cual Freud dice en la página 42 de Más allá del principio del placer, quien lee esta, Freud se está preguntando ahí respecto de está diciendo que no hay, que el psicoanálisis no puede apoyar ni aprobar la idea de una pulsión de progreso, de que nada en el ámbito funcional lleva al progreso o al perfeccionamiento humano, moral, sino que todo lo contrario, digamos, el perfeccionamiento moral, que no seamos criminales, incestuosos, canallas, etcétera, que todo eso somos un poco, digamos, proviene del exterior, ¿no? Y en ese párrafo dice,
Los procesos que sobrevienen en el desarrollo de una fobia neurótica, que por cierto no es más que un intento de huida frente a una satisfacción pulsional, nos proporciona el modelo de la génesis de esta aparente pulsión de perfeccionamiento que en modo alguno podemos atribuir a la totalidad de los individuos humanos. ¿Sí? Repito, está hablando de una pulsión de perfeccionamiento que no se puede aceptar que exista. El psicoanálisis no la controla de ningún modo que eso haya, pero dice que los procesos que sobrevienen en el desarrollo de una fobia neurótica nos proporcionan el modelo de la génesis de esta aparente pulsión de perfeccionamiento. Y dice de una fobia que no es otra cosa que la huida a una satisfacción pulsional. ¿Sí? Por eso yo les quería subrayar esto, digamos, de que en la zoofobia está la huida a esto, a una satisfacción funcional. El quedarse ahí entrampado en el deseo de la madre sería el modelo lacaniano, ¿sí?, de lo que está diciendo Freud en términos funcionales, ¿sí? Una satisfacción funcional. Sí, yo estoy en la cama con mi mamá, aparece mi papá y mi mamá lo descalifica y yo me sigo quedando ahí. ¿Por qué no quedarme ahí? ¿Sí? ¿Por qué no quedarme en ese vínculo incestuoso con la madre? ¿Sí? ¿Qué me impulsa a salir de ahí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué no somos todos unos débiles mentales? ¿Sí? A upas de mami. Aunque tengamos 50 y mami ya tenga 90, de última, upa lo puede hacer. Y nosotros podemos seguir viendo, no sé, Blancanieves. ¿Entiendes? ¿Qué nos lleva? Esa sería la función de perfeccionamiento. Dice Freud, lo más parecido a esta aparente función de perfeccionamiento, lo más parecido a esta tendencia a huir de una satisfacción pulsional se observa en la fobia, en el desarrollo de la fobia. Por eso les insistía, aquí hay algo que impulsa al sujeto a que si no lo hay, o si lo hay a medias, forjar un nombre del padre de algún modo. ¿Se ve? ¿Sí? Y eso es la angustia. Bien, gracias, ¿no? Volvimos al principio. La angustia es eso, es decir, este estado incestuoso, satisfactorio, funcionalmente, no es el paraíso. Ahí se puede estar zapateando la angustia, muy mal. ¿Por qué? Porque está pendiente el enigma de qué soy para mi madre, ¿sí? O que soy para ese otro, ¿sí?, mi género. Lacan dice en el texto que ustedes van a leer sobre el caso Juanito que habla de la madre cocodrilo. La madre dice el bebé es como si fuera un pollito en la boca de un cocodrilo. En cualquier momento la cierra, adiós pollito, ¿sí? Dice, el nombre del padre es como si usted le pusiera un palito, digamos, a la boca del cocodrilo. O sea que sigo en el horno, pero al menos el horno no se va a cerrar inmediato, digamos. Sí. Entonces, eso dice Freud, eso que esa aparente función de perfeccionamiento humano es ficticia, pero sí hemos observado que en el desarrollo de la fobia neurótica hay una tendencia extrañamente a huir de una satisfacción pulsional. Y esa tendencia es la que forja estos objetos emblemáticos que no son otra cosa que nombres de padres, en verdad. ¿Se entiende? Ese es el. Bueno, no sé si quieren preguntemos, ¿sí? La próxima, o sea, esta tendencia al perfeccionamiento sería otra cosa que la angustia. La angustia es lo que saca de acá, como un peligro, ¿sí? La próxima veremos el tema de la angustia en Lacan, que ya tiene otro cariz, ¿sí? Espero no haberme olvidado nada.